Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Íñigo Alberdi por haberme invitado a participar en este curso de verano. Cuando le comenté que el himno de la alegría interpretado por Miguel Ríos era parte de la presentación, no estaba de broma, es real, y de hecho pretendía que se escuchara justo antes de hablar. El título que me habían encomendado era este que señaló ahí, por fin Plan Nacional de Suicidio en España, ¿qué podemos esperar? Análisis del Plan Nacional de Prevención del Suicidio recientemente aprobado, objetivos, estrategias y limitaciones. Bueno, antes de empezar, soy psicóloga clínica, hago investigación, pero bueno, eso ya lo ha dicho Íñigo, entonces el contexto de quién habla, pues ya lo saben. Bueno, pues ese era el título que en teoría tenía que venir a decir hoy, pero digamos que dándole un pensamiento a lo que tenía que exponer hoy, me gusta mucho trabajar con metáforas dentro y fuera de la consulta. Y entonces, digamos que yo concibo este plan, pues como en Beethoven en su día concibió la Novena Sinfonía. La Novena Sinfonía en el siglo XIX, en 1824, supuso un hito porque era la primera vez que en una obra para orquesta se incluía una parte coral. Y digamos que para mí este plan supone un intento, el primer intento más o menos serio de incluir en esto de la prevención del suicidio a todas las personas. También quise poner la parte de Miguel Ríos porque además que es la que más me gusta del himno de la alegría, aunque hay otras versiones, hay una parte que dice en que el hombre volverá, o sea, los hombres volverán a ser hermanos. Y justo un poco podría ser perfectamente el lema de la campaña del Plan Nacional. Bueno, pues he cambiado el título, discúlpame Íñigo, espero que no te moleste, y sobre este título y esta metáfora vamos a rodar. Bueno, pues los movimientos de esta novena sinfonía que les traigo van desde el andante, inicio, bueno, pues tranquilo, hasta el gran final, que es cuando se incorpora el coro. Entonces, bueno, no me voy a parar hacia aspectos que ya se han tratado a lo largo de estos 2 días, porque la verdad que creo que se han abordado prácticamente pues las cuestiones más relevantes del tema de la prevención de la conducta suicida. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la magnitud del problema, de por qué hoy estamos aquí y no hace 10 años. Hace 10 años no habría un curso de verano sobre suicidio ni aquí en ninguna parte de España, probablemente en pocos sitios de todo el mundo. Las disonancias, las consonancias, el ruido, los afinadores, quiénes son realmente, la orquesta social, que ya les adelanto que somos todos, la partitura nacional, que sería el plan, la polifonía autonómica que lamentablemente tenemos en este país, y qué es lo que desafina, porque ya les indico que soy optimista por naturaleza, pero claro, hay cosas que desafinan. Bien, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio es una gran sinfonía. Entonces se supone que es una composición musical colectiva donde cada nota y silencio se sincronizan para crear una melodía al final de vida y de esperanza, que es algo que tenemos que tener tatuado en nuestras cabezas. Lo único que no podemos dejar de dar es esperanza, hasta en los sitios más inhóspitos y las personas, pues eso, con mayor riesgo. Nuestra meta, hablo desde la perspectiva clínica, pero hablo como madre, que está ahí mi hija mayor ahí atrás, escuchándonos como madre, como mujer, como hija. Nuestra meta es inspirar un compromiso multisectorial para transformar todos estos datos y desafíos en acciones coordinadas y efectivas que salven vidas. Es decir, que al final nuestro propósito no es ni más ni menos que salvar vidas. En España ya sabemos que hay 11 muertes diarias por suicidio, que no son pocas, o sea que en el día de hoy tendremos 11 personas menos entre nosotros. Hoy que sobran sillas, hay sillas vacías, pues digamos que entre nosotros alguna silla vacía se va a quedar. Estas 11 personas son 11 compases mudos de esta sinfonía. Son silencios que hablan. Jamás ha habido tanto ruido que una silla vacía en un comedor de Navidad, por ejemplo. Y por supuesto, estos 11 compases son un llamamiento a la conciencia, un llamamiento a afinar. Estamos desafinando, lo sabemos. Hemos escuchado las contribuciones de los compañeros esta mañana. Muchas veces no sabemos o no podemos predecir, y eso nos genera gran impotencia a los que estamos en primera línea, pero por supuesto a todos los supervivientes.
Bueno, pues esto tiene una obertura mundial. Evidentemente España está dentro de Europa y Europa está dentro del mundo. Entonces siempre hay que mirar para afuera para ver qué hacen en otras partes y para entender el contexto micro y macro. Bueno, en 1958, y esto es hace 2 días, como quien dice, es el primer reconocimiento de la OMS. Bueno, las diapositivas las voy a facilitar, o sea que nadie se angustie, que van a estar distribuidas, ¿vale? Nos interesa divulgar y distribuir, siempre. Bueno, pues el primer reconocimiento de la OMS de este fenómeno es en 1958. Eso nos parece muchos años, pero realmente para la ciencia eso es antes de ayer. El primer programa de prevención es en los años 70, que son, bueno, pues estrategias de prevención que se implementan en algunos países. Un hito importante para el fenómeno de la prevención de la conducta suicida, así como para la investigación con ética y centrada en los derechos de la persona, viene en 1999, casi al final del siglo XX, con la Declaración de Helsinki. Y es en el año 2012 en el que, digamos que la OMS nos agarra bien del pecho y nos agita para lanzar su plan de acción mundial. Y dice a todos los países, algo está pasando aquí que no puede seguir adelante, que es cuando se lanza el plan de acción del suicidio. En 2018, y esto es hace menos de 10 años, se promueven enfoques integrales y multisectoriales. Se empieza a decir, oigan, el suicidio no está en la consulta, el suicidio está en todas partes. Personas con conducta suicida, como hemos dicho, está en todas partes, no solo en las consultas. De hecho, ya hemos visto que las consultas no llegan ni la mitad, que es un problema. Por supuesto, nuestra querida amiga odiada, denostada, llamada al mismo tiempo pandemia. Odiada y amada a la vez. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el COVID fue un estresor global, a todos nos introdujo dosis de estrés, a unos muchísimo, a otros menos, pero para la salud mental fue el precipitante clave de que hoy estemos aquí. Si no llega a haber una pandemia, probablemente hoy no estemos en un curso. ¿Y por qué lo digo? Pues porque yo soy joven, aunque no tanto, pero bueno, pues consanguíneamente y profesionalmente investigo en un grupo que lleva trabajando en la investigación y en la clínica del suicidio durante muchos años. Bueno, pues mi padre es Julio Bobes, es un psiquiatra que, bueno, para los que son del mundo de la psiquiatría es bastante conocido, y él era uno de los pocos que había en España, junto con otras personas, Enrique Vaca, bueno, otra gente que tampoco me voy a detener, que investigaba en esto de las conductas suicidas. Y puedo decir que investigaba a pesar de todo, porque el dinero que se dedicaba a investigación de la conducta suicida era una risa. Una risa es, bueno, pues eso, miseria pura. Entonces, gracias a que el impacto del COVID fue tan fuerte a varios niveles, tampoco me quiero detener en un análisis profundo del impacto del COVID, pero sobre todo porque a la población infanto-juvenil es a la que más ha sacudido. Gracias a esa alarma social, hoy estamos aquí y se le dan importancias a estos fenómenos. Se habla de salud mental. Antes, cuando íbamos por los hospitales y decíamos, bueno, pues soy psicólogo, soy psiquiatra, nos miraban como los frikis, los apartados, ahí en el sótano, escondidos, y la gente nos miraba como medio vergüenza, medio miedo. Por no decir, pues eso, cuando hay interconsultas y van a las unidades, otros profesionales. Entonces, se está empezando a romper el estigma de la salud mental ahora. Y digo que se está empezando a romper porque nos ha roto. O sea, hay muchísimo estigma, muchísimo estigma. Tampoco me voy a desviar porque si no me desvío, que es fácil para mí. Bueno, total, que la pandemia nos ha traído atención, recursos y luego importancia de que hay cosas que estaban en pañales, porque las iniciativas que había era un poco, pues gracias al esfuerzo altruista de mucha gente. Bueno, en 2023 pues tenemos datos de la OMS actualizados, concretamente los de 2023, pues 726.000 muertes anuales, una burrada, sobre todo teniendo en cuenta que es la principal causa de muerte en jóvenes. Y en 2024 hay un llamamiento global renovado por parte de la OMS. O sea que este es el panorama que nos ha traído hasta aquí. Bueno, pues uno de los documentos que marca un antes y un después ha sido este de la OMS, después del Plan de Acción del 2012, en el que el lema es precisamente prevención del suicidio, un imperativo global. ¿Y por qué es importantísimo este documento? Pues es el primer informe mundial
Es decir, que una de las cosas que siempre nos hemos quejado es que cada uno hace las iniciativas por su cuenta y sin ningún orden ni sistemática. Y es un informe en el que se dice que para que las respuestas nacionales sean eficaces se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención. Es decir, que esto no es cuestión de cada uno en su consulta hacer cosas, sino que esto implica a toda la sociedad. Y a toda es a toda. Me alegra enormemente ver que aquí sanitarios no somos la mayoría. O sea que esto también es un significado. Bueno, pues este informe prioriza la prevención en suicidio en cuanto a la Agenda Global de Salud Pública. Entonces, hago un especial señalamiento en salud pública. Esto no es un tema de salud mental, esto es un tema de salud pública, como el coronavirus, ¿vale? En cuanto a las políticas públicas y sobre todo en cuanto a concienciar acerca del suicidio como una cuestión de salud pública. Repito, si no llega a ser por la pandemia, ese punto no se hubiera logrado. Pero bueno, eso es la parte buena de lo malo. Y por otra parte, bueno, pues exponen unas cuantas medidas preventivas eficaces. Una de las que ha salido mucho esta mañana y ayer es la restricción de acceso a los medios utilizados. Hoy en día el acceso a pastillas es facilísimo, entonces es el medio que más se utiliza. En otros países, por ejemplo, el acceso a armas de fuego es súper fácil, como Estados Unidos, entonces es un medio frecuentemente utilizado. O, por ejemplo, en los países asiáticos, un medio muy utilizado son los pesticidas porque están a la orden del día. Entonces, en suicidio como en adicciones, cuanto más accesible, más se utiliza, ¿vale? Bueno, pues en este informe pues la clave es adoptar un enfoque multisectorial y la diapositiva esta que pongo, precisamente la pongo porque el objetivo del Plan de Acción de Salud Mental, hecho en 2012, o sea, hace 13 años, es reducir un 10% los índices de suicidio. Y ya les adelanto que no solo no hemos reducido, sino que se han incrementado. Y eso que de aquella, en 2012, los datos estaban infraestimados. Porque, bueno, evidentemente los datos hace 15 años se recogían de una manera diferente ahora y, por supuesto, no se cruzaban datos entre Guardia Civil, policía, etcétera, etcétera. Hoy en día está mejor, pero no estamos en niveles óptimos, ¿vale? O sea que esto, en fin, un fracaso total. Total, que en España cuando se hizo este informe estábamos en un 5%, que ya le digo que ni de casualidad, pero es que hoy en día estamos en un 12%, con lo cual en España hemos pasado de niveles bajos, unas tasas bajas de suicidio, a unas tasas medias. O sea que, desde luego, para estar poco orgullosos del tema. Datos ya han presentado, pero bueno, es bien sabido que vamos increciendo, como la música, y aunque nos han presentado datos provisionales del 2024, pues evidentemente esto tienen que depurarlo sí o sí, o sea que esto subirá seguro. Subirá seguro porque, bueno, en otros países como Estados Unidos, al trimestre tienen datos actualizados de lo que pasa en su país. En España, lamentablemente, contamos con un decalaje de 1 año y medio. 1 año y medio me parece, deplorable. Algo a mejorar, evidentemente, es saber qué es lo que estamos viviendo. Si no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿cómo le vamos a hacer frente? Bueno, de la brecha de género ya lo han comentado en varias ocasiones, que concretamente, pues sí es verdad que esto se cumple. Como les dije, yo también participo en el consorcio Survive, que es un estudio multicéntrico de los más potentes que hay aquí en España, en el que recogemos tentativas suicidas, bueno, tentativas no, personas que han realizado una tentativa suicida, es decir, que ya estamos, digamos que en la cúspide del iceberg. Y les podemos decir que se cumple esta regla. Sí que lo intentan más las mujeres, aunque el suicidio consumado sigue la regla de 1 a 3 en hombres, por diferentes razones. Y, por supuesto, bueno, pues adolescentes. Algo anecdótico. Cuando empezamos a redactar el proyecto FIS, que es un fondo de investigación sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, todos los grupos que estábamos allí, digamos que planteamos el tema de cómo vamos a poder obtener una muestra de adolescentes que realizan tentativas suicidas, porque teníamos unos objetivos muy ambiciosos para conocer este fenómeno. Y digamos que dudábamos si íbamos a poder alcanzar el objetivo de llegar a tantos adolescentes. Pues bien, lamentablemente la pandemia nos lo trajo en bandeja.
vamos, llegamos al objetivo de sobra. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia encontrar un adolescente con una tentativa suicida era un fenómeno rarísimo, y hoy en día pues uno puede ir a cualquier guardia y si no aparecen 5 o 6 adolescentes, difícil es. Así como las unidades de agudos de infanto-juvenil están desbordadas. Bueno, entonces soy un poco socarrona con el humor negro, no pretendo herir a nadie, pero digamos que se mueran los abuelos nos da igual, pero que se mueran los adolescentes ya no nos da tan igual. Y hablo de un sitio en el que el envejecimiento es tremendo. Bueno, y estoy muy concienciada con el suicidio en las edades avanzadas, pero bueno, que esto generó una alarma. En plan, ¿qué estamos haciendo para que un adolescente que está empezando a vivir quiera morir? Algo estamos haciendo terriblemente mal. Bueno, pues sabemos que los intentos de suicidio están subiendo, los intentos, también otros fenómenos que no tienen por qué ser suicidas, como las autolesiones, que tienen diferentes propósitos, en ocasiones también el suicidio, y por supuesto este aumento exige estrategias preventivas a la de ya, integrales. ¿Por qué? Porque en los centros de salud mental recibimos a los que recibimos, pero hay muchos adolescentes y jóvenes que no pisan un centro de salud salvo que alguien les traiga. Y esos son los gatekeepers, que hablaré de ellos. Bueno, riesgos y disonancias todas. Ya han señalado todos los factores de riesgo tradicionalmente descritos en la literatura, que se suelen mantener cuando uno hace estudios. El estrés crónico, que con la COVID, bueno, pues no poder salir, no poder tomar algo, pensar que por mi culpa voy a contagiar a mi abuelo, etcétera, etcétera. Nada que decir de los sanitarios. Bueno, pues fue brutal en todos los sentidos. Los intentos previos, bueno, trastorno mental, esto lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. Pero quiero traer también el aislamiento social. Ayer un compañero habló de Emily Durkheim, que es el último punto, que yo creo que es clave para la sociedad de hoy en día. Yo considero que la sociedad es una familia de familias y hoy en día la gente nace, crece y vive sola, y yo creo que es un problema tremendo para todo lo que nos está pasando, porque de hecho cuando se relataban las diversas viñetas clínicas, la profesora García Campintero decía que cuando venía una paciente, pues muchas veces la familia arropaba, pero es que muchas veces no hay familia. Y yo he tenido que tirar de consejeros espirituales, bueno, de quien hay, que hay veces que no hay nadie. Al final el que hay eres tú. Hay veces que nosotros somos el corcho en el que se agarran. Bueno, tenemos disonancias, pero también, gracias a Dios, tenemos consonancias. Entonces, bueno, el apoyo cercano, el amortiguador, la manada. Antes, pues decía Jesús Pemán, de las ardillas que se inmolaban en favor de la manada. Pues los humanos también. Hay veces que los humanos se inmolan, o uno carga con el papel de chivo expiatorio en favor de la manada. Pues la red social, la autoestima, el autocuidado. Y lo que es importante, el acceso a recursos. Aquí estamos en Madrid. Esta mañana una compañera hacía alusión a lo que le costaba a algunas pacientes desplazarse desde la Latina o desde Carabanchel hasta el centro. Pues evidentemente las personas que tienen difícil acceder a los medios, pues muy crudo. Y el ruido, mientras que toca la orquesta, el ruido, que siempre hay ruido. Y el ruido en este caso pues tiene que ver con los mitos del suicidio. Pues que hoy podamos hablar como se debe del suicidio es algo que favorece a que ya haya cada vez menos ruido, como las aplicaciones que amortiguan el ruido ambiente. Pues un poco este curso viene a ser eso. Bien. Cuando la partitura tiene notas perdidas, ¿contamos bien los suicidios? Pues lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este curso. Hay una infranotificación y mala clasificación por envenenamientos, arrollamientos, y quiero señalar también una población de riesgo máximo, como son los primeros respondientes. Por ejemplo, pues en una ocasión pues tuve un paciente que era guardia civil y decía, a ver, el compañero falleció por suicidio, pero para que su viuda cobre, hemos dicho que falleció limpiando su arma reglamentaria en acto de servicio. Y así miles de casos podemos ver. ¿Por qué? Porque al final, claro, ahí tenemos un dilema ético entre que la familia que queda aquí tenga un soporte, porque hay veces que el que fallece es el cabeza de familia, o no. Entonces, que los datos están infranotificados es clarísimo, por no hablar de los accidentes de tráfico y todo eso que han señalado, ¿vale? Entonces, el INE y el Instituto de Medicina Legal siguen dando datos disonantes. El Instituto de Medicina Legal es súper reciente, antes no existía.
Entonces, salvo que integremos fuentes forenses, pues no habrá cifras más fiables. También yo digo que si esas cifras fiables pueden darse sin repercusión posterior. Es decir, que si yo soy la viuda, intuyo que mi marido ha fallecido por suicidio y de ahí depende que me den una prestación, pues a lo mejor oculto información. Entonces, todo esto tiene que ser pues con una delicadeza y un cuidado extremo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Además de que no haya repercusiones tangenciales, porque claro, uno fallece pero la familia sigue. Cuando añadimos la autopsia forense, la autopsia psicológica, que es algo que se está empezando a hacer en algunos institutos de medicina legal, sí que es verdad que la melodía estadística gana notas que antes faltaban. Es decir, que afinamos mejor cualquier política de prevención. Mucho afinar, pero ¿quiénes son los afinadores? Y los afinadores es lo que en la jerga de la suicidología se llama gatekeepers, que son los guardianes. Y dirán, ¿y quién es un guardián? Pues cualquiera en una posición que pueda identificar a otra persona pensando en el suicidio. Y dirán, jolín, esa definición nos corresponde a todos. Y diré yo, pues sí, todos somos guardianes. Entonces, los guardianes, tradicionalmente, ¿quién son? Pues profesores para los adolescentes, entrenadores de fútbol, el que sirve la cerveza en la residencia de ancianos a esa persona que está alcoholizada, policías, el frutero, o sea, cualquiera puede ser un buen guardián. Lo que pasa es que, bueno, estratégicamente, según la población, pues buscamos a unos o a otras. Sí que se ha visto que los gatekeepers son efectivos, pero sí que es verdad que hay que buscar mayor evidencia y sobre todo formación sistemática. Una formación puntual, que decía antes el compañero, el doctor Jesús Pemán, funciona temporalmente. Pero hay un estudio tradicional, que es el estudio Gotland, que se hizo con médicos de primaria, no me acuerdo si era Noruega, bueno, era un país nórdico, en el que después de una formación sistemática médicos de primaria se conseguía bajar la tasa de suicidio. Pero con el tiempo, a los 12 meses, como va a ir recambio de médicos de primaria, ya no están los que estaban, la gente se va olvidando, etcétera, etcétera, ese efecto se diluye. Entonces la formación tiene que ser sistemática y continua. Si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en la carrera hace casi 20 años, les aseguro que obsoleta no es la palabra, obsoletísima. Y si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en la residencia, que acabé en el 2011, me hubiera quedado obsoleta, no, obsoletísima. Entonces la formación continuada es una obligación. No una recomendación, es una obligación para todos nosotros, sanitarios y no sanitarios. Por ejemplo, han traído al 112 para dar cursos de RCP. Pues igual que hacen cursos de RCP, se podrían dar cursos de identificación, escucha y derivación, por ejemplo. Bueno, total, que todos somos una orquesta social. Aquí que nadie diga, no, esto no va conmigo. No, esto va con todos. Hasta con la técnica que está ahí atrás, también va contigo. Entonces, ¿quiénes somos los instrumentos clave en la prevención? Bueno, pues lo he puesto así, lo de las cuerdas y el viento, que nadie se haga idea de que lo he puesto por alguna razón. Bueno, a lo mejor inconsciente sí, pero no tiene que ver con eso. Las cuerdas, lo veo en la atención sanitaria, la atención primaria y especializada, que al final formamos un poco la base del cuidado constante y especializado. Algo que dijo el compañero antes, Jesús Pemán, de si me dieran a elegir qué haría en el entorno de urgencias, pues claro, tener especialistas, un enfermero especialista en salud mental. ¿Por qué? Porque son los que saben. Un especialista en salud mental, un psicólogo especialista en psicología clínica y un psiquiatra. Esos son la cúspide y somos los que tenemos que abordar personas en la punta del iceberg, ¿vale? Para todo lo demás a lo mejor ya puede servir otros profesionales, pero en ciertos casos la intervención tiene que ser especializada. Y hoy en día, con el cuento de que la salud mental es algo popular, se están haciendo iniciativas buenistas, por ejemplo con voluntarios o con gente que no está bien formada, para cubrir el hueco y para decir que hago algo. Pero se trata de fortalecer lo que tenemos. El sistema sanitario español era de lo mejor que teníamos y se está desmoronando. Entonces, antes de desmoronar y hacer iniciativas raras, lo que hay que hacer es fortalecer lo que tenemos. Es que es de lo mejor del mundo. Pero bueno, en fin, si hay alguien que hable con algún político que mande, pues que se lo diga de mi parte. Otros
Otras personas importantes tienen que ver con la educación. Los docentes y los orientadores detectan cambios emocionales y conductuales en jóvenes. Por mucho que yo quiera, yo a una clase no llego. Yo no sé si una persona está sola en el recreo todos los días. Yo no sé si una persona de repente ha bajado su rendimiento académico. Yo no sé si una persona en el vestuario ha visto a otra que tiene cortes en los muslos. ¿Eso quién lo puede saber? Un tutor implicado, un profesor implicado, un entrenador implicado. Una cuidadora del comedor implicada que está viendo que esa persona no está comiendo y está tirando la comida a la basura. ¿Quiénes más son parte de esta orquesta social? Pues la percusión. Bueno, la percusión a lo mejor sí, porque son los primeros respondientes, que son los que van metiendo más ruido. Policía, Guardia Civil, bomberos, SAMU, la UME. Yo soy asturiana, pero hice la residencia en Valencia y viví muchos años en el Mediterráneo. Entonces, bueno, tengo pues la dudosa suerte de saber el impacto de la DANA y lo que ha producido en profesionales y población general. Bueno, pues la UME ahí llevó el timón de las emergencias y gracias a Dios, porque, bueno, en fin, no me voy a desviar. Pero la UME y los profesionales del 112 que actúan en emergencias tienen un papel importantísimo que desde luego no está ni pagado ni valorado para lo que hacen. Y por supuesto, pues como todos los primeros respondientes, son de las personas que más problemas de salud mental desarrollan post-ayuda. Bueno, pues marcan el pulso en momentos críticos con rapidez y eficacia. ¿Quiénes son los de instrumentos de viento de metal? Que también los hemos tenido este curso. Este curso ha sido completísimo, Íñigo, muy completo, sí señor. Los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque al final los medios de comunicación proyectan mensajes claros, responsables y sin estridencias al público, en general. Luego tenemos algunos mensajes que, en fin, nos sangran los ojos, pero habitualmente, o por lo menos sí que me voy llevando la satisfacción de que la gente está empezando a aprender a comunicar como se debe. Sensibilizan y educan sobre la prevención del suicidio con rigor y respeto y, sobre todo, a quitar el estigma social y promover la ayuda. En cada noticia ya sabéis que bueno, tienen que indicar un poco formas de ayuda. Y sobre todo porque noticias como un esquizofrénico apuñala a no sé quién, etcétera, etcétera, son lamentables cuando además sabemos que las personas con trastorno mental grave sobre todo reciben violencia más que darla. Pero bueno, los medios de comunicación son fundamentales porque son los que más llegan. Yo no llego a muchísimos sitios que los medios de comunicación llegan. ¿Y quiénes son los coros? Pues los coros somos todos. Redes comunitarias. La comunidad somos todos. Aunque hagamos una profesión, luego en nuestra casa somos vecinos, somos familia, somos clientes de alguna peluquera o peluquero que nos cuenta lo mal que lo está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí quiero cobrar especial relevancia ONGs, grupos de supervivientes y familias que ofrecen soporte emocional y social. Dentro del mundo de la conducta suicida, los supervivientes pueden referirse a personas que han intentado realizar un suicidio y no lo han conseguido, que siguen vivos, porque a esa gente también hay que atenderla, y también se hace referencia a la gente que está directamente impactada por un suicidio, que se estima que son entre 6 y 10 personas directas, pero bueno, podríamos subir la escala. O sea que seguramente, no voy a hacer la encuesta popular, pero supervivientes, digamos que podremos ser casi todos los que estamos aquí con seguridad. Los profesionales también somos supervivientes, hablaré de eso. Bueno, pues las redes comunitarias que aportan, pues un espacio de escucha activa y acompañamiento entre pares. Yo, una de las cosas que trabajo y me gusta también son las adicciones. Hago grupos en mi centro de salud mental y muchas veces yo misma también les dirijo a que busquen ayuda comunitaria, por ejemplo, con grupos de alcohólicos anónimos, grupos de ayuda mutua. O sea que no es que o vas ahí o vienes aquí, sino que es todo complementario. Y luego, la dirección. ¿Quiénes son los directores? Ojo curva. Los directores son esas personas que amamos tanto, que son los que llevan bueno, la gestión y el gobierno de este país, esta comunidad, este ayuntamiento, este pueblo. Entonces deberían ser políticas públicas que orienten y regulen acciones preventivas a nivel territorial. Entonces sería como la batuta que sincronizaría todos los actores y recursos para evitar
duplicidades y lagunas, porque duplicar los esfuerzos habitualmente quema a los ejecutores y además no sirve de nada, y luego pues que si estamos todos en este lado y nadie está en el otro, pues hay parte que dejamos sin cubrir. Y por supuesto una dirección clara previene la cacofonía y optimiza el impacto de las intervenciones, o sea que es fundamental la dirección. Entramos en la partitura nacional. El Plan de Acción Nacional sería como la partitura que unifica y coordina las acciones de diversos sectores para prevenir el suicidio. He empezado un poco pesimista, pero tengo que decir que en España se estaban haciendo cosas, y cosas muy interesantes. Lo que pasa es que cada uno estaba haciendo su cosa en su sitio y a lo mejor se desconocía en otro sitio. Entonces, lo que hace el plan es unificar y actuar como pues un coordinador de red para que todo el mundo sepa qué es lo que hay. Y que lo que hay y se ha visto que funciona, se extienda. Y eso es fundamental, la evaluación de los programas. Cualquier cosa no sirve para esto, ¿vale? Esto en el mundo de las adicciones se ha visto. O sea que el cine gratis para todos es algo que nos viene bien, pero no quiere decir que sea una herramienta para prevenir el consumo de drogas. Y esto igual. Evaluación de programas basados en la evidencia. Bueno, pues eso, esta partitura nacional se supone que va a facilitar la sincronización de las iniciativas autonómicas y por tanto pues garantizar un enfoque integral y nacional, que es lo que se lleva pidiendo pues años y años en este mundo, un plan de prevención de la conducta suicida como lo hay en adicciones y como el ejemplo paradigmático, accidentes de tráfico. Desde que hay una Dirección General de Tráfico han bajado los accidentes. Pues vamos a ver si podemos hacer esto mismo pero con el suicidio. Entonces este es el plan de acción para la prevención del suicidio, se lo presento si no lo conocen, el color es bastante guapo, bonito así. Son 40 y pico páginas, o sea que no es un matrosco que cueste muchísimo leer, o sea que es una lectura fresca de verano. Bueno, fresca, en fin, que se puede leer. Y dicho esto, pues ¿cuál es el objetivo central de este plan tan fantástico? Reducir la conducta suicida. Claro. Hemos dicho que la conducta suicida no son solo los suicidios consumados. Ojo curva, los suicidios consumados sería la pica de la pirámide, pero por debajo de los suicidios consumados están las tentativas, la ideación activa, la ideación pasiva. Y los compañeros que se dedican a la clínica, seguro que en la cabeza tienen a más de 1 o 2 pacientes con ideas crónicas de muerte, que las tienen durante años y años y años y a lo mejor nunca realizan una tentativa, pero ahí están. Bueno, entonces ese fantástico plan que les he traído tiene 6 líneas estratégicas, que es como la gran sinfonía preventiva. Y vamos a abordar exactamente qué es lo que es cada línea. Bueno, la primera, información de calidad. Hoy en día sabemos que todo el mundo sabe, que es como el doctor Liendra y que de todo sabe y de nada entiende. Entonces tenemos influencers, bueno, todo tipo de personal hablando de todo. Y además, con un atrevimiento tremendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Información de calidad. Entonces dirán, ¿y dónde podemos encontrar eso? Hombre, pues hay plataformas para encontrar información de calidad. Esta que les presento es la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio, que fue uno de los objetivos del consorcio Survive, del que les estoy hablando. El que maneja el cotarro en esa plataforma es Alejandro de la Torre, que habló ayer, que es el chico de los datos, porque la verdad que tiene en la cabeza muchísimos datos, es como ChatGPT pero versión humano, y cuelga noticias, documentos de interés y datos fiables, ¿vale? Entonces es un sitio a consultar. Entonces, entre la línea 1, ¿qué es lo que dice el plan? Pues que quieren establecer un observatorio nacional del suicidio para centralizar los datos. Como dije, tienen que venir datos de muchos sitios, de bomberos, policías, Instituto de Medicina Legal, o sea, de todos los sitios, porque si no, no sabemos qué está pasando. Incluso de las urgencias, cuántas tentativas hay, qué días de la semana son, cuándo son, porque realmente sí es interesante, si en junio y los domingos por la tarde es cuando viene más gente, pues algo que habrá que hacer en junio y los domingos por la tarde para que haya menos tentativas. O sea que eso son cosas clave. Luego habrá que hablar de si hay fútbol, si no hay fútbol, si gana, si pierde, si sube el Oviedo, en fin, cosas de esas que también computan. Bueno, pues garantizar la calidad y la actualización de la información epidemiológica. Es un desastre que tengamos datos con 1 año y medio de decalaje, eso no puede ser.
y más hoy en día que tenemos medios para que no sea así. Facilitar acceso a datos para investigadores y agentes de salud, ¿vale? Que eso es fundamental, que nos den datos. Nosotros para investigaciones de diverso tipo, bueno, para que algún sitio que no sea de sanidad nos entregue un dato, es que hay veces que nos han bloqueado directamente investigaciones. Entonces, la transparencia y la comunicación clara hacia la sociedad es un deber y una obligación. Bueno, luego pues eso, pues hay comunidades que están como mis datos son míos y no los quiero soltar, en fin, cosas tipo Gollum, el Señor de los Anillos, que no se deberían dar. Entonces, otras plataformas con deberes bien hechos, pues está la plataforma Papageno, que es una asociación de profesionales en prevención y posvención del suicidio, que aglutina gente multisectorial, o por ejemplo la Confederación de Salud Mental de España, que son familiares y pacientes con problemas de trastornos mentales, que lo que hacen es una ONG de ONGs y tienen documentos súper importantes, valiosos y vamos, que yo recomendaría esta página a profesionales, a pacientes y a personas que quieran adentrarse un poco en este mundo. O sea que la gente se está organizando como toca. Entonces, este observatorio que propone el plan sería una especie de metrónomo que marque el tempo, marcando cuándo acelerar, es decir, cuándo dar más recursos ahí o cuándo bajar el volumen. Es decir, oye, si hacemos una iniciativa que no funciona, hay que cortar campañas ineficaces. O sea que esto es como todo, hay que evaluar. Lo que funciona, seguimos apostando por ello, y lo que no, hay que bajarse del caballo. Entonces, bueno, pues mapas de puntos calientes. Pues antes el otro psiquiatra, Benito, no me acuerdo el apellido, Peral, señalaba, pues por ejemplo, esos acueductos, esos puentes, esos sitios en los que la gente recurre al suicidio, y si, bueno, se restringe el acceso, pues logramos que por lo menos haya menos tentativas, que eso es una de las cosas que está más demostrada. Bueno, pues otros semáforos de intervenciones, que ya dije lo de la evaluación de programas, alertas personalizadas, también pues con el tema de la inteligencia artificial, un poco lo que decía ayer Alejandro de la Torre, siguiendo el análisis del lenguaje natural, pues aquellas personas que recurrentemente en Google o en algunas aplicaciones están buscando crisis, pastillas, tirar, puente, balcón, que hubiera algún tipo de alerta, como lo hay en los móviles cuando tenemos una emergencia, por lo menos para que alguien llame o para que se pueda actuar de alguna manera. O sea, utilizar la tecnología con fines buenos, más que de destruir el mundo. Siguiente línea, sensibilización. Bueno, ya dije que soy de Oviedo y soy del Real Oviedo, y como hemos subido a primera después de 24 años, gracias por lo que nos toca, bueno, he traído esta foto. Y la he traído, además de porque soy de Oviedo y ya dije que soy del Real Oviedo, porque uno de los lemas que se ha utilizado durante tantos años, porque hemos estado en tercera, bueno, en las catacumbas del fútbol, es esa bufanda que pone inquebrantables. Entonces dirán, vale, Oviedo es un deporte, o sea, el fútbol es un deporte, ¿por qué hay que traer siempre el fútbol? Bueno, pues porque al final el fútbol es algo que mueve masas y que también tiene buenos valores. Entonces, uno de los valores para los oviedistas es salir hacia adelante con sufrimiento, pero al final pues hubo una esperanza, años y años de lucha inquebrantables, como dice la bufanda, y lo hemos conseguido. Entonces, creo que es una lectura tremenda. ¿Por qué? Porque muchas veces la cultura que hoy se nos da es como la de Happy Meal, de todo el mundo es feliz y nunca hay desgracias. Y es que la vida son movidas, problemas, todo el rato, problemas más gordos, problemas más pequeños, pero la vida son problemas. Y al final, con pico y pala, llegamos hasta donde podamos. El Oviedo subió, esperemos que se mantenga. Entonces, bueno. ¿Y por qué traigo el fútbol también? Porque la segunda línea es sensibilización con medios y campañas. Entonces hay que desarrollar campañas para desmitificar el suicidio y promover la búsqueda de ayuda. En el Oviedo, en estos últimos años, hubo 2 suicidios de gran impacto. Uno era el entrenador Arnau, que había sido jugador del Barcelona, y también tuvimos otro jugador que se llama Pelayo Novo, que se había precipitado supuestamente, accidentalmente, en una concentración con el Oviedo en un hotel, y bueno, por supuesto tuvo unas secuelas que no pudo volver a jugar al fútbol.
y era parte del club base en el equipo que hay de integración. Y esa persona también falleció por suicidio, y digamos que fueron 2 grandes suicidios que movieron muchísimo la comunidad en Oviedo. Entonces se utilizó para hablar de este tema en vestuarios de fútbol, que es donde están los hombres, que es los que más se suicidan, que son los que no van al centro de salud, pero van al vestuario, van a los campos. Entonces creo que es fundamental. ¿Y fundamental por qué? Porque hay un club inglés, que los ingleses tienen un humor inglés que todos conocemos, pero han hecho una iniciativa que me encanta y se la voy a poner. Son 2 minutinos, pero merece la pena. Si consigo... A ver, es que aquí ahora... Un segundo... Que se me está abriendo ahí. Sí, las opciones. Sí, copiar y pegar el enlace de la propia presentación. Ah, vale. Esta se supone que es el enlace. Creo que no, porque aquí es soporte el browser, no sé qué. Si vas a la presentación. Ah, vale. La presentación. Con pantalla duplicada. Ah, esta es mi presentación. Este es el enlace. Uy, pero no me sale aquí ahora. Ah, vale, porque estaba aquí. Perdón. Vale. Vale, es quitarle el modo presentación, digo en escape. Vale. Y si quieres te lo hago. Vale, pues sí, hazlo como para rubias porque... A ver, también lo soy así. Yo creo que... estábamos por... No, más arriba. Más arriba. Ahí, el Oviedo. Ahí. Esa que es la guapa. Bueno, como dije, la presentación la vais a tener en PDF, o sea que podéis ver el enlace en vuestra casa o con amigos, porque la verdad que merece la pena ver estas campañas. Vale, genial. Hemos venido al Congreso para entregar las más de 200.000 firmas que hemos recogido pidiendo un alto el fuego absoluto e inmediato. Si no se toman medidas urgentes... Es que hay que hacerlo en espejo, entonces aquí la coordinación visomotora... Desde Save the Children no vamos a dejar ni un momento... Chris, something special is going to happen before kick-off, isn't it? This is Norwich's commemoration of World Mental Health Day. Every 90 minutes, someone in the UK dies by suicide. By full time today, sadly, another life will be lost. Join us now for a minute's unsilenced on the referee's whistle, where we encourage you to start a conversation and check in with a fellow I've sat supporter. next to you for 15 years. I'm going to blow your mind. How you doing, sweetheart? You okay? I'm alright. Real nice to see you. The idea is to prompt conversation between supporters with the people sitting next to them. I agree, because a lot of people are too afraid to open up. Fans turning round and taking the opportunity to chat to each other. So, what's yours doing? I'm always happy to talk to anybody who wants to talk to me, or to listen to anybody who wants to talk to me. Well, it's 2 years since I'm glad I didn't. I've got a very good friend who's oh, well enough, sorry. It's okay, man, take your time. And there we have a minute's unsilence. A remarkable event at the start of a championship football match. Very, very powerful. Tremendo. Yo me imagino a nuestro Santi Cazorla. Uy. Vaya. Vuelvo para acá. Lo conseguiré. Sí, creo. Sí, no. Ya o sea, yo sí que la estoy viendo, lo que pasa es que no consigo que se vea ahí. ¿Aquí en pantalla completa? Sí.
Bueno, es tremendo. Para los que nos gusta el fútbol y el deporte en general, yo me imagino, como digo esto con nuestro Santi Cazorla, que es nuestro héroe actual, o con Melendi, diciendo esto por los micrófonos, y creo que sería impresionante. Entonces son gestos pequeños que llegan a mucha gente y sobre todo pues la brecha de género, a los hombres que habitualmente son los que son mayoritarios en un campo de fútbol. Bueno, eso es la campaña del Norwich City de 2024. La anterior, la del 2023, también es impresionante, o sea que ya van 2 años haciendo campañas. Dejé ahí el enlace porque creo que son interesantes y son un gran modelo. Ojalá el Real Madrid, el Barça, etcétera, también lo hagan. Por ejemplo, bueno, pues repito, a los que os gusta el deporte, si últimamente habéis visto noticias, pues también el gran Ricky Rubio, referente del baloncesto español, que también me gusta mucho, ha admitido, bueno, pues también sus episodios depresivos y la ideación que ha tenido. Entonces, esa información es la que queremos. ¿Por qué? Porque al final los jóvenes también tienen unos modelos sanos que tienen que ver que también se pueden romper. Porque parece ser que hoy en día nadie puede tener una contrariedad ni pensar estas cosas porque ya piensa que está fuera de onda y muchas veces patologizamos lo normal. Entonces, bueno, pues este tipo de sensibilización yo creo que sería fundamental para llegar donde no llegamos los señores del centro de salud, porque como bien es sabido, la mayor parte de las personas que atienden los centros de salud y de salud mental son mujeres. ¿Por qué? Muchas cosas, pero me iba a salir del guión y no quiero, ¿vale? Entonces, esto llega a los hombres y a las mujeres que nos gusta el fútbol. Bueno, ¿cómo comunicar? Hoy en día nadie puede decir que no sabe cómo comunicar y el que lo hace mal es porque quiere, porque hay documentos, incluso del propio ministerio, que informan cómo hay que comunicar, ¿vale? Entonces, los medios de comunicación que persisten en hacer amarillismo, morbo y atrogenia, es decir, un daño intencionado, que se lo hagan ver, ¿vale? En Asturias hubo hace un par de años, precisamente 3 o 4 semanas, que el periódico se dedicaba a señalar un punto caliente que hay en Gijón en el que la gente se precipitaba y evidentemente esas 3 o 4 semanas hubo un incremento de tentativas que el 112, mientras que recogía uno, buscaba otro. O sea, tremendo. Cuando dejaron de hacer eso, casualidades, dejaron de haber tentativas. O sea que los medios tienen mucho que decir. Entonces, bueno, como dice esta guía de estilo, las palabras sí importan. Entonces, buenas prácticas para informar sobre suicidio. Siempre es un buen momento para hablar bien y sobre todo yo creo que una de las cosas fundamentales es dar medios de ayuda. ¿Dónde podemos buscar ayuda? Entonces el 024 lo conocemos los que nos movemos en este gremio, pero hay gente que no sabe ni qué es el 024. Por ejemplo, el teléfono de la esperanza o vete a urgencias, que siempre hay atención especializada 24 horas, 7 días a la semana. Eso yo lo tengo que decir a los pacientes que están en el circuito, con lo cual la gente que ni siquiera llega, ¿qué va a saber que hay un psiquiatra, por ejemplo? ¿Vale? Y luego traigo esta publicación que escribí no sé cuándo, hace un tiempo, a colación de utilizar medios tradicionales y digitales para alcanzar a diversos públicos de forma inclusiva. The Conversation es una plataforma que hace divulgación científica, es decir, acerca la ciencia a la gente de a pie. Y eso es una misión que tenemos también los profesionales, porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen los youtubers. Entonces, la manera de que la gente acceda a ciencia y a evidencia es que nosotros nos pongamos las pilas y también hagamos un esfuerzo divulgador, ¿vale? Este concretamente lo escribí acerca del duelo por suicidio. Otra gran línea, la prevención en colectivos vulnerables. Vale, ¿por qué? Pues porque son los que más riesgo tienen de todo, de exclusión social, de suicidio, de enfermedad mental, o sea, de todo. ¿Y quiénes son colectivos? Bueno, los colectivos vulnerables evidentemente necesitan intervenciones específicas. Pues yo no puedo ir con mi programa de mujer blanca de clase media alta a una persona que me viene de Nigeria, exiliado, con sabe Dios lo que le haya pasado por el camino, que no tiene ni donde caerse muerto literalmente,
porque no nos va a funcionar. Entonces no le tenemos que decir, oye, tú, que has venido a España, adáptate a mi intervención. No, ahí el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros y bajar hasta donde llegue. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro de salud mental que cubre 100.000 personas y digamos que la población que yo atiendo es población que tiene mayores tasas de desempleo, de prestaciones sociales, de exclusión social, o sea, en fin, pues gente muy vulnerable. Cuando yo empecé a trabajar, evidentemente usaba metáforas que ahora no utilizo. Ahora hablo con peras, manzanas, se te atasca la tubería y cosas así, que si tuviera que moverme a un sitio, digamos, de cultura media alta, tendría que volver a coger términos más técnicos. Entonces, bueno, yo hablo muy llano, pero la verdad que la gente me entiende. Y eso es lo que hay que buscar, que te entienda la gente y llegar a donde tengas que intervenir. En este caso, pues es muy importante fortalecer las redes familiares, pero sobre todo las comunitarias, porque muchas veces vienen gente súper desarraigada y sabemos que la migración es un fenómeno de riesgo de primer orden porque lo pierdes todo. A veces tu idioma, tu identidad y para encima, si eres una persona de color negro, pues tengo una persona que es negra, discapacitada y dice, solo me falta ser homosexual y ya lo tengo todo para que me excluyan, ¿vale? Entonces, bueno, pues fundamental. Y aquí, claro, llega la colaboración multisectorial, es fundamental para llegar a estas personas. Entonces, ¿quién es un grupo vulnerable? Pues se considera vulnerable pues adolescentes y jóvenes porque están en desarrollo y además porque muchas veces esas personas están en familias que son como la familia Monster. Es decir, que hay gente que tiene que huir de su propia casa. Entonces, la familia no solo no es amortiguador, sino que es parte del problema. Por ejemplo, los casos de abuso sexual. Sabemos que abusos sexuales hay muchísimos más de los que están recogidos, pero están silenciados porque precisamente los perpetradores están dentro del círculo de confianza de la familia, el padre, el hermano, el tío o ese amigo de toda la vida que es como un tío. Mayores y personas en soledad. El colectivo LGTBIQ+, población rural y en entornos de difícil acceso. No vamos a hablar de la España despoblada, en lo que quedan 3 abuelitos en unas aldeas remotas de donde sea. En Asturias tenemos muchísimas aldeas de esas. Personas con trastorno mental grave o abuso de sustancias, que los clínicos sabemos, además perfiles que suelen ser todavía de mayor riesgo, por ejemplo una depresión bipolar o una esquizofrenia. Víctimas de violencia, abuso o acoso. Y aquí quiero decir que es violencia, abuso o acoso de cualquier tipo o índole. De género, que lo tenemos claro, pero también laboral. Yo muchas veces la gente viene con bajas laborales de esta persona tiene estrés laboral y luego descubres que le están torturando en el trabajo. Violencia laboral. Violencia laboral. Y hay que decirlo con todas las palabras. Violencia laboral. Bueno, y acoso, bueno, de todo tipo, el bullying por supuesto, que además entre los jóvenes está cobrando muchísima relevancia porque, en fin, son menores, pero hay menores que actúan como mayores de edad. Y hay cada brutalidad por ahí que, bueno, hay que darle ahí, pero una estocada seria, no medias tintas. Con la violencia no hay que quedarse nunca en media tinta, jamás. Migrantes, refugiados y minorías étnicas, porque, vamos, habitualmente, hombre, si viene un jeque árabe con mucho dinero en su maletín, no creo que encuentre exclusión, pero como suele ser 1 entre 1.000.000. Personas con enfermedades crónicas o dolor crónico. Este tema ha salido de forma recurrente, tanto hoy como ayer. Y aquí quiero hacer alusión al tema de la eutanasia. La eutanasia, que sabemos que es legal desde hace poco, se ha triplicado en nuestro país. Triplicado. Casi 1.000 personas han fallecido por eutanasia el año pasado. A mí eso me parece una burrada. ¿Y quiénes son esas personas? Pues concretamente personas con enfermedades neurológicas y oncológicas, la mayor parte de ellas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues un melón gordo de abrir y difícil de entrar a ello. Pero habrá que ver las cifras de suicidio, las cifras de eutanasia, cómo se revuelve todo eso. Pero bueno, y sobre todo, pues también habrá que ver cómo están los cuidados paliativos en este país. Además de ayudar a una muerte digna, hay que ayudar a un final de vida digno. Y esos son los cuidados paliativos, que precisamente no es que estén muy bollantes en nuestro país. Reclusos y personas bajo custodia, que ya ayer la doctora Marina Díaz Marsá señaló el incremento en tasas de personas en centros penitenciarios
porque muchas personas que están en centros de penitenciarios también son personas con trastorno mental, infratratados o directamente sin tratamiento. Y primeros respondientes, y eso es la policía, los bomberos y los sanitarios. Y aquí quiero hacer alusión a los sanitarios, porque cuando yo empecé a estudiar la carrera, el psicólogo, yo soy psicóloga clínica, el psicólogo era una especie de robot que no tenía ni emociones ni nada, casi no le podíamos estrechar la mano al paciente, no fuera a ser que rompiéramos el ambiente aséptico que teníamos que tener, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de historias que gracias a Dios he dejado bien atrás, pero los sanitarios somos personas, somos humanos, tenemos familia, amigos, marido, hijas, y cuando volvemos a casa a la consulta, a veces volvemos bien, yo me pongo música a todo volumen en el coche y eso parece como que me lleva todo, pero hay veces que no. Y hay veces que cuando te pasan cosas como la compañera que decía que en ciertos dispositivos intensivos debería haber recambio, pues claro, cuando fallece por suicidio un paciente y otro, ese trauma en cadena, esos duelos en cascada, también nos los comemos. Y nadie nos ha enseñado ni que eso sucedía ni cómo hacer. Entonces, yo que pertenezco a la Sociedad Española de Psicología Clínica, al Grupo de Trabajo de Prevención del Suicidio, una de las iniciativas que estamos haciendo, que precisamente estoy intentando también hacerla con la Sociedad de Psiquiatría y de Enfermería en Salud Mental, es precisamente poner luz en el duelo por suicidio a profesionales, guías de práctica clínica y hacer que esto sea un cuidado estructural. No puede depender de ir los jueves de cañas, que está genial, pero tiene que haber algo sistemático, porque nos dejan a la mano de Dios. Y eso, como además el suicidio sea mediático, no os cuento. O sea, en Asturias hace unos meses tuvimos la desgracia de perder a 2 adolescentes por suicidio, 2 adolescentes que estaban en la red, y el bombardeo mediático es tremendo. Y no eran pacientes que fueran mías o que yo fuera su psicóloga responsable, pero evidentemente las psicólogas y psiquiatras responsables son amigas mías, y el impacto que eso tiene es tremendo, pero tremendo. Entonces quizás eso fue el precipitante de que, bueno, pues me planteara que esto no puede seguir así. Esto no puede ser voluntad y bueno, pues que tu institución te atienda o no te atienda y te atienda de aquella manera. No puede ser que tú pierdas a un paciente porque se ha suicidado y lo primero que recibas es una llamada de ¿qué has hecho mal? Eso no puede ser, porque ya bastante culpa cargamos como para que la institución nos ponga mal. Entonces, bueno, eso es un spoiler que hago para que lo sepan todos. Entonces, bueno, pues programas con minorías vulnerables hay muchísimos. Como dije, en España ya se estaban haciendo cosas antes de este plan. La historia es que hay que saber qué se estaba haciendo, qué funciona, y si funciona en Toledo, pues vamos a ponerlo en otros sitios, si es que también funciona en otros sitios por eso de la cultura, ¿vale? Y esto que traigo aquí es una microcredencial universitaria que vamos a hacer 2 psiquiatras, Paz García Portilla, Elisa Seijo, que es psiquiatra infanto-juvenil, y yo misma, en el que es un curso dirigido a profesores. Entonces, esto es una formación hecha a gatekeepers, es decir, a guardianes escolares, con una iniciativa de fondos europeos que se llaman microcredenciales, que ya se dan en todas las universidades. Entonces, es acercar estos conocimientos a la gente que está en contacto con los adolescentes, que no somos nosotras, son los profesores. Entonces, bueno, esto es una de las iniciativas que estamos haciendo precisamente en esta cuestión. Otra de las líneas tiene que ver con que la prevención tiene que ir para todas las políticas. Como dije, los sanitarios somos una pata de la silla, pero no somos la única pata, ni a veces la más importante. Entonces, le he puesto el esquerzo, porque es como un movimiento ágil y de giros, porque tiene que ver con todas las políticas. En este caso, quiero señalar específicamente la integración de la salud mental en políticas laborales. Como dije, los trabajos hoy en día a veces rozan la violencia o son violentos. Entonces, hay que generar ambientes seguros y saludables. Pues eso, pues ejercer también programas específicos en prisiones y acciones multisectoriales pues que coordinen determinantes sociales y ambientales con los sanitarios, por ejemplo. Y sobre todo, algo que se echa muy en falta es la colaboración entre salud, trabajo, justicia y servicios sociales. Los que trabajamos aquí, bueno, o los que trabajáis en cualquier campo, siempre la queja es que en servicios sociales no sé qué, es que en el colegio no sé cuánto, es que en el centro de salud no me atienden. O sea, lo de la falta de coordinación y colaboración es brutal. Y ahí sí que se debería poner
especial atención. Traje esta imagen del puente del Golden Gate de San Francisco, que era un punto caliente en su día y que, gracias a Dios, lo que hicieron fue, además de colocar barreras, poner unos teléfonos y unas señales a lo largo de todo el puente para que la gente que está en especial crisis suicida lo lea y evite una tentativa. Evidentemente, restricción a medios disminuye las tentativas. O sea que hay cosas que son sencillas porque no es nada complejo de hacer, pero hay que hacerlas. Y en este sentido, la OMS recientemente pues vuelve a encabezar estas directrices para reformar y fortalecer las políticas y los sistemas de salud. Entonces promueve pues 5 áreas políticas fundamentales, como puede ser la gobernanza, el desarrollo de servicios, el desarrollo de recursos humanos. Es importantísimo que hoy en día quieren que hagamos 1000 cosas, 1000 protocolos y 1000 historias, pero es que no hay personal. No hay personal. Y sin personal, yo tengo 3 hijas. Esa de ahí que le tiene mucha vergüenza de que le nombre es la mayor. Pero si yo tengo medios para 3 y de repente vienen a mi casa 20, yo no puedo dar de comer a 20, yo puedo dar de comer a 3. Entonces, ¿qué está pasando en el sistema sanitario? Que ahora quieren que demos de comer a 300, donde podemos dar de comer a 20. Entonces, si no hay personal, no podemos hacer esas cosas. Entonces, ¿dónde hay que poner el dinero? En personal especializado. ¿Dónde nos ha puesto dinero de este plan? En personal especializado. O sea que eso es un desafine que ya lo adelanto, pero ahí queda. Total, que esta línea es una línea que llamo yo al unísono desde todos los ámbitos políticos laborales, programas en presiones, determinantes sociales, en fin, colaboración intersectorial. La línea del abordaje sanitario. Esta la he llamado vivace porque es una línea ágil, rápida, o debería ser así. Entonces, bueno, pues señalan activar el teléfono 024, que ese ya está ahí, ya ayer la profesora Díaz Marsá dio datos del 024, de cómo cambian los perfiles, los jóvenes quieren chatear, no quieren llamar ni a su madre ni al del 024. Entonces hay que poner dispositivos que lleguen a los adolescentes. Implementar el código de riesgo para identificar y actuar ante situaciones críticas. Y digo yo, ¿y dónde está dotar esos códigos de riesgo? Vale, ya tengo a esta persona, pero si no tengo dispositivos donde llevarlos, ¿qué hago? Aquí tenéis el PreventSuite. Nosotros tenemos un protocolo desde 2018, pero claro, seguimientos semanales, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Si estoy dando citas cada 4 meses. O sea, que alguien me lo diga, me lo explique y que baje conmigo a hacer las cosas. Y luego, pues eso, formar a profesionales sanitarios, que he dicho que es una obligación, no una recomendación, y fomentar la coordinación entre servicios. Bueno, pues el abordaje sanitario, este libro tan fantástico que es de libre acceso, es nuestro protocolo de detección y manejo de caso en personas con riesgo de suicidio. Entonces sí, ahí nos pone una serie de cosas y de exigencias, pero si no podemos cumplirlas, pues el libro queda muy guapo en la estantería, pero habrá que poder hacerlo, ¿vale? Y ya la última línea, que es la línea del enfoque integral y posvención, que llamado la del tempo adagio, que es un tempo lento y que envuelve. ¿Por qué? Porque se refiere a la posvención. La posvención quiere decir atender el duelo para reducir riesgos de suicidio repetido. Sabemos que muchas personas que han perdido a una persona por suicidio experimentan ideación suicida. Entonces, para mí no es infrecuente tener supervivientes de un padre, una madre, un hermano, un esposo, una hija que falleció por suicidio. Entonces, los supervivientes tradicionalmente no se veían en consulta. Yo hace 6 años recibir a un superviviente en consulta era rarísimo, pero hoy en día sí. Entonces sí que es verdad que una de las cosas buenas que tiene el sistema es que en cuanto se detecta una pérdida por suicidio, se deriva. Se deriva que hay gente que no lo necesita porque tiene sus recursos suficientes como para tirar hacia adelante, pero hay gente que sí. Y bueno, pues es fundamental incorporar apoyo psicológico y sobre todo social para estas personas. Entonces, habría que desarrollar protocolos integrales de posvención en salud pública, es decir, que este tema no sea un poco por iniciativa del clínico o bueno, porque a lo mejor justo hay una asociación de ayuda mutua con la que pueden contactar, sino que debería ser algo desde el sistema público. Y promover formación especializada también en este tema, en duelo por suicidio. Formación que, repito, personalmente, y soy una persona bastante interesada, no recibí nada ni durante la carrera de 5 años, ni durante la residencia de 4 años, ni posteriormente, o sea, 0.
Entonces, bueno, pues en este caso sí que el plan estratégico que hace la Confederación de Salud Mental, que como dije es la ONGs de ONGs, tiene 340 entidades, hace un gran esfuerzo para aglutinar a estas personas que no tienen colchón, muchas veces no tienen colchón familiar. Y aquí traigo a Brazos Verdes Asturias, que es una asociación de supervivientes en duelo por suicidio con la que yo colaboro de forma totalmente voluntaria y altruista, que están haciendo una gran labor en Asturias de aglutinar a personas supervivientes en duelo por suicidio, y también ahora han implementado un programa de ayuda mutua para personas con tentativa suicida que han sobrevivido, que son los sobrevivientes. Este es otro de los artículos que escribí en The Conversation, esta plataforma de divulgación que tiene que ver con el profesional como segunda víctima, que fue, digamos, que en la época en la que estaba en larva o crisálida con el tema del duelo por suicidio en el profesional. Que, bueno, pues creo que es fundamental primero reconocernos como supervivientes, que yo creo que hay gente que no se reconoce. Básicamente porque antes admitir que uno de tus pacientes había fallecido por suicidio era admitir un fracaso, y es algo que se lleva con mucha vergüenza. De hecho, cuando escribí este artículo recibí emails y mantuve conversaciones con algunos compañeros que jamás había mantenido, y cada uno me fue contando sus penas. O sea que las tenemos, pero las llevamos en silencio. Entonces, este plan, porque tendrá un principio y un fin, se supone que lo han lanzado en 2025, no sé cuándo va a empezar, pero se supone que si todo va según han pronosticado, pues tendremos en 2026 la expansión y la formación, una evaluación intermedia y el 2027 cierre y proyección futura. Esto, si alguien ha hecho algo de calado, sabe que no es real. O sea, ninguna investigación ni nada serio lleva ese poco tiempo, ninguna. Entonces, tenemos que levantar la mirada cortoplacista y mirar las cosas a medio y largo plazo. Pero bueno, este es el cronograma que aparece en ese libro tan guapo. ¿Qué presupuesto ponen? Porque claro, aquí las palabras son muy bonitas, pero hay que poner pasta. Si no ponemos dinero, pues todo muy bonito, pero como la carta a los Reyes Magos. Entonces, han asignado 18 millones de euros. La financiación será destinada a desarrollo de la partitura, y se supone que es una inversión estratégica para optimizar recursos y maximizar el impacto, es decir, hacer más con lo mismo que teníamos, viene a decir. Y sobre todo, bueno, es que la parte del dinero tiene que ver con garantizar la sostenibilidad y eficacia del plan. Si es un plan para 2 años y luego desaparece, pues no sirve de nada. Entonces, primer zasca viene con el tema del dinero, ¿cómo no? La dotación anual total de este plan es 0,38 euros en 3 años, es decir, 0,13 céntimos de euro por persona al año. 0,13, ¿eh? Entonces diréis, ¿eso es mucho, eso es poco o eso cómo es? Bueno, pues vamos a mirar lo que hacen fuera de España, a ver qué hay por ahí, porque siempre hay que mirar fuera, que fuera alguien ha hecho algo siempre. Nadie descubre la pólvora. Bueno, pues sabemos que los países nórdicos, que precisamente son los que más tasas de suicidio tienen en Europa, han logrado reducir las tentativas suicidas. Por ejemplo, el ejemplo finlandés. Ellos destinan 1,1 céntimos de euro al plan. O Irlanda, 1,9, casi 2 euros. Nos da para un café con leche. Entonces, ¿cuál sería el escenario adecuado? Yo diría decente, para poder hablar de números que nos sonrían de verdad. Pues 1 euro por habitante. ¿Cuál sería ya el escenario de vengámonos arriba, que vamos a hacer aquí la del pulpo y más allá? Pues 2 euros por habitante. Con lo cual, en prestación económica, en recursos, 0. O sea que ya antes de empezar, desafina. Es decir, que no tocamos ni una cuerda de nylon por persona. Que yo, que tocaba la guitarra en plan usuario, me tocó comprar alguna guitarra, o sea, alguna cuerda de nylon, y no nos da ni para comprar una cuerda de nylon por persona. En fin, total, que España se mantiene muy por debajo de los programas que han demostrado descender la tasa de suicidio en Europa. Entonces, si tuviéramos que poner una quiniela, pues esto sería un 2. Será un 2. Puedo pronosticar, que no soy bruja, pero a veces tengo una bola de cristal,
que el propósito no lo vamos a cumplir. A lo mejor otras cosas sí. Vale, ya casi terminando la polifonía autonómica. Aquí hay 17 comunidades autónomas y entonces cada uno tiene su plan. He traído esta imagen de esa página de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, que es una entidad privada, que me gusta porque tiene muchos colorinos. ¿Y esos colorinos qué quiere decir? Pues que esto es una ensaladilla rusa. O sea, cada sitio hace una cosa diferente. Y además, pues eso, intentando innovar. Hay veces que son un refrito unos de otros, pero cada comunidad tiene una cosa diferente. Y esto, para el que no sepa, claro, no es lo mismo una estrategia que un plan, que un programa, que un protocolo, que una guía clínica, que una red específica de atención. ¿Y por qué lo he traído? Pues porque, según lo que sea, implica vinculación, orientación, recomendación o obligatoriedad. Por ejemplo, un protocolo es altamente vinculante. Repito que esto lo van a tener en el PDF, o sea que nadie gaste sus fotos. Pero bueno, un protocolo, como el que tenemos en Asturias, es de obligado cumplimiento y es vinculante. Es decir, que si yo, por lo que sea, algún paciente de los que yo llevo pasa algo y yo no le he atendido en los tiempos en los que se supone que le tengo que atender, me puedo buscar un problema legal. ¿Por qué es importante también? Porque la estrategia pues sería un poco una visión a largo plazo de los principios rectores. El plan lleva también un presupuesto, es decir, que no se puede hacer un plan sin presupuesto, sin dinero. Y bueno, los programas pues llevan a cabo una serie de acciones que hay que cumplir, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que no solo cuenta lo bonito que queda cada palabra, sino que eso tiene una implicación, volvamos a ver nuestro querido mapa. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los que están en azul claro, la comunidad ha definido metas, dinero y evaluación. Los de verde, además del plan, los hospitales de atención primaria siguen un procedimiento común. Los de lila, pues que tienen un circuito, centros monográficos. En naranja, por ejemplo, hay una ruta clínica, pero falta el dinero, recursos, y al rosa es a lo que haya. Es decir, una torre de Babel o un desastre en comunidades autónomas. Y ya para acabar, ¿qué desafina? ¿Qué desafina? Pues sobre todo, poco presupuesto, 0,13 euros al año por persona. Solo 3 años de duración, demasiado corto para medir si realmente se salvan vidas. Ya he dicho que esto tiene que ser medio-largo plazo. Otra cosa que desafina, mala coordinación entre los sectores. El plan menciona educación, trabajo, justicia, pero no concreta cómo van a colaborar. Sí, tenéis que colaborar, pero ¿cómo? O sea, tendrás que decir cómo. ¿Qué más desafina? Pues datos poco fiables y lentos. A veces tardamos más de un año en saber cuántos suicidios consumados ha habido, o tentativas, me da igual. Poca atención a los riesgos digitales. Y esto es importantísimo, porque hoy en día hay gente que no ve el telediario ni lee la prensa. Ve TikTok o Instagram. Y esa gente no la estamos alcanzando. Entonces, claro, sí se habla de redes sociales y todo eso, pero no se ha pactado nada con las plataformas para prevenir o reaccionar rápido. ¿Os imagináis que a lo mejor en Snapchat o en Instagram haya un acuerdo en el que si una persona publica de forma simultánea me quiero cortar las venas, autoclisis, tirar por el balcón, sea llamada o tenga algún banner que le diga si estás pensando en el suicidio llama al 024, vete a urgencias? Sería la leche, pero hay que hacerlo y se puede hacer. Creo que había algún maestro o pedagogo por aquí, pero bueno. ¿Qué desafina? I want you to gatekeep properly. ¿Qué quiere decir? Sí, quiero que los guardianes guarden. Ya, hombre, pero habrá que darles formación y recursos. Lo que no se puede exigir a un profesor es que detecte el riesgo de suicida y luego para encima cargue con ese adolescente en el colegio. ¿Pero qué locura es esa? Un profesor tiene que educar, pero no tiene que tener la responsabilidad de un chaval en el centro. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué se está exigiendo? Los colegios, que hagan algo en los colegios. En los colegios tienen que enseñar. Y eso se nos está olvidando, que los profesores no tienen que dar herramientas que estamos dando los sanitarios, tienen que dar matemáticas y tal, y evidentemente valores integrales, pero es que se está pidiendo que los colegios sean centros de salud mental, y eso no es así. Tiene que haber más profesionales de salud mental, tiene que haber más especialistas, y no hay ni un euro destinado a que haya más profesionales especializados.
Y por supuesto, como dije, hay que formar bien a la gente que pueda detectar el riesgo. Y eso no es una charlita que voy una tarde al colegio, que yo he ido al colegio de mis hijas a darles una charla y ya les dije, esto no sirve para nada. Esto tiene que ser algo continuo y no solo con los padres que vienen, porque seguramente que los padres que han venido son los que menos lo necesitan. Precisamente hay que llegar a los padres que no han venido aquí, a los padres, a los hijos, a los entrenadores y a los profesores. Eso es un proyecto que funciona. En Oviedo, antes de llegar yo allí, se hizo un programa europeo que es el SEILE, el JAM, que se demostró que funcionaba y Galicia lo puso en marcha. En Asturias no, claro, porque en Asturias nadie es profeta en su tierra. Pero hombre, os estamos diciendo un programa que funciona, ponerlo en marcha todos. Si no hay que inventar nada, hay cosas que ya están. Simplemente hay que poner dinero y hacerlo. ¿Qué más desafina? Pues la desigualdad entre autonomías. Si habéis puesto el telediario estos días, la desigualdad entre autonomías es un top. Un top, por diversas razones, que tampoco me quiero meter en política, pero se supone que somos una nación y tenemos que velar por los que van mejor y por los que van peor. Pero bueno. Y luego, ¿qué desafina? Poca ayuda tras un suicidio. Pues la atención a los supervivientes depende de las ONGs. Y en este sentido estaría muy bien que a lo mejor un trabajador social cogiera a esa familia, a esa mujer, a esa madre o lo que sea y le ayudara, por ejemplo, con papeles de la herencia, de seguros, de prestaciones o de cosas que tiene que hacer. Porque la gente no está de hacer papeles y está perdidísima. Y en esos momentos en los que te ha caído un tsunami encima, no estás para estas cosas. Entonces, eso sería fundamental. ¿Y qué más desafina? Pues a ver, he dicho que es fundamental evaluar los programas. Fundamental. Yo hago algo, como estamos haciendo en el Survive, hemos hecho una intervención intensiva para las personas que habían realizado una tentativa suicida. Bueno, la hemos realizado, estamos viendo ahora si funciona o no funciona, pero si no funciona tendré que modificarla e intentar hacer otra cosa. Pero si yo la hago y no funciona, no voy a repetirla. Entonces hay que seguir haciendo lo que funciona y hay que dejar de hacer lo que no funciona. Y en este caso, este plan propone indicadores orientados a actividad, no a impacto. Es decir, ¿qué es indicadores orientados a actividad? Pues, por ejemplo, el número de folletos que hay o el número de asociaciones. Ya, vale, muy bien, pues tienes 300 asociaciones. ¿Pero qué impacto están haciendo esas 300 asociaciones o esos 1000 folletos que repartiste en el centro de salud mental? ¡Cero! Vale, pues deja de repartir folletos. Eso no sirve. Busca otra cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué propondría si alguien tiene a bien escucharme? Bueno, pues ¿cómo sabemos si este plan funciona? Pues con indicadores SMART, que es lo que se llama específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Por ejemplo, el primero, específico, ¿está claro qué voy a medir? Reducir tentativas de suicidio en adolescentes de 12 y 18 años. No, por ejemplo, mejorar la salud mental. Eso es un concepto abstracto. Medibles. ¿Existe un número o porcentaje para registrarlo? Por ejemplo, contar tentativas atendidas en urgencias pediátricas cada mes. Eso es un objetivo medible. No es, a ver, Teresa, dinos, ¿a ti qué te parece? Espera, han bajado. No, eso no es. Tiene que ser medible y se puede medir. ¿Es realista con recursos y tiempo? Es decir, bajar un 10% en 3 años, no 50% en 6 meses. Eso no es realista. ¿A quién le cabe la cabeza? Tienen que ser objetivos realistas, que podamos conseguir. Relevancia. ¿Contribuye el objetivo mayor? Al objetivo mayor, en este caso reducir el suicidio. Entonces, ¿la disminución de tentativas impacta directamente en la tasa de suicidio nacional? Hombre, pues sabemos que una tentativa de suicidio es el factor de mayor riesgo de suicidio consumado. Porque lo sabemos. Y cuando la gente sale de una unidad de agudos, sabemos que en los 180 días previos es cuando tiene el doble de posibilidades de cometer una tentativa. Lo sabemos porque ya eso se ha estudiado. Bueno, pues eso es una manera de medirlo. Y finalmente, tiene fecha de inicio y fin, es decir, 2025-2027 con revisión anual pública, pero es que no hay ningún plazo. Con lo cual, esto desafina de narices. En resumen, esta pobre guitarra. El plan marca un rumbo necesario, pero le falta dinero, tiempo, personal especializado, datos fiables y métricas de impacto para que la partitura se convierte en una melodía que salve vidas de forma comprobable. Así que esperemos no desafinar demasiado y que la orquesta se quede en un solista. Muchas gracias por su atención.
Bueno. Hola. Sí, vale. Primero de todo, muchas gracias por la presentación. Primero quería hacer una observación sobre lo que se había hablado, la microcredencial que se va a hacer allá en la Universidad de Oviedo. Estaría bien que se hicieran en más sitios, porque he estado mirando y veo que no hay absolutamente nada más. Hay, creo, otra parecida en la Universidad de Cartagena y ya está. Me parece muy importante el tema de la formación dentro de la educación. Yo soy la pedagoga. Y sí que es verdad que veo una falta de formación, pero brutal, en todo el tema de la salud mental. Y a mí los cursos me parecen buenos, pero yo creo que se debería implementar, o sea, esto es una observación nada más, se debería implementar dentro de los planes de estudio de las carreras, porque la formación en salud mental en maestros es nula, ninguna. He estado mirando, de hecho, los planes de estudio ahora, ni en los planes de estudio de magisterio de primaria, por ejemplo, ni en los de máster de formación del profesorado, que al final son los que más van a estar con este tipo de público, por decirlo así. Entonces, no sé, al final la educación tampoco está muy bien, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar, porque al final carreras así como más sociales o profesiones más sociales tienen que ir avanzando a medida que avanza la sociedad, ¿no? Lo que has dicho de que hay que tener una formación continua. Entonces, sí que es verdad que se nos dice mucho en la carrera de, no, es que hay que seguir informándose, hay que seguir teniendo formación, tal, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué se hace? En plan, ¿qué has hecho tú o cómo te has seguido informando? Al final, ¿qué hago? ¿Me meto una vez al mes en una base de datos y miro a ver qué artículo nuevo hay? Es que tampoco me parece, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede seguir informando uno sobre los avances que hay, la situación que hay? ¿Cómo lo has hecho tú? Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, yo hice psicología y soy licenciada en psicología, y yo estaba diciendo que de suicidio tengo miedo que no nos hayan hablado prácticamente nada, como mucho para decir, bueno, en la depresión bipolar pues es más frecuente el suicidio, punto, y ya está. Eso, mi licenciatura del 2001 al 2006. Mi residencia 2007 a 2011 no fue mucho mejor. Pero bueno, tuve la suerte de que no falleció ningún paciente por suicidio que yo atendiera, entonces libré, como dicen. Pero si en las carreras especializadas no lo hay, o lo hay poco, pues ya no lo quiero ni pensar. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Oviedo, pues tenemos en la Facultad de Psicología, concretamente, a Susana Al-Jalabi, que es un referente nacional en esto de la conducta suicida. Susana también investigó con el grupo de psiquiatría, que es con los que yo investigo, que allí también ha habido una sensibilidad especialmente por la conducta suicida. Entonces sí que sé que en Oviedo, gracias a la sensibilidad de personas, estos temas se han tratado, pero sé que en otras facultades pues depende un poco la sensibilidad que tengan los profesores, se traten más o menos. Entonces yo creo que es un tema transversal la salud mental y física. Por ejemplo, lo del RCP que decían, yo creo que eso debe ser obligatorio para todos, pero no solo en la universidad, o sea, en general, todo el mundo debería saber hacer una RCP, y en estos temas pues yo creo que también. Entonces, la formación continua continuada, sí, el viejo rollo de aquí no acaba todo, esto es como cuando uno saca el carnet de conducir, de no te creas que sabes conducir, solo tienes el carnet, que me dijeron a mí, y tenían razón, aprendes a conducir conduciendo. ¿Dónde buscar la formación? Pues esto es un ejemplo, un curso de verano de la Complutense, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque te obliga a estar aquí y escuchar. Acceder a plataformas. También es verdad que, aunque he hablado de las redes sociales un poco para denostarlas, hay redes sociales que dan información pues basada en la evidencia y muy buena. Hay compañeros psiquiatras, se me ocurre Rosa Molina, Guillermo Laera, o sea, hay gente que tiene redes sociales que hace divulgación, y yo creo que es una manera de mantenerse al día. Yo muchas veces me entero de cosas pues a través de LinkedIn, que es una de las redes sociales que yo uso, porque te obliga a ponerte al día de muchas cosas. Entonces es una manera fácil, entre comillas, de estar al día y de tener acceso a cosas sin tanto ruido. Entonces es una historia, pues cursos de verano, hombre, pues ya el que se quiera introducir muchísimo más, pues un máster. Y a propósito de lo que dices, justo el colegio de la formación de los profesores, que creo que tiene que ser continua y continuada, no solo un día ir allí ya y no volver,
Por ejemplo, en Asturias, ¿qué están haciendo? Pues los colegios o la Consejería de Educación, a través del Colegio de Psicólogos, pide voluntarios para que vayamos a dar charlas allí. Volvemos a lo mismo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces dicen que dejan a la libertad de cada colegio cómo enfocar el tema del acoso, de la salud mental y tal y tal. Es decir, un desastre. Si sabemos que hay cosas que funcionan, ¿por qué no se ponen en marcha? Entonces, si alguien me pregunta ¿qué cosas funcionan? Pues se lo puedo decir, porque claro, el JAM, que es este programa del SEILE, del proyecto europeo, demostró que reducía el número de tentativas y se sabe que funciona. Entonces, es un programa que tiene evidencia científica, pero ahora los que tienen que poner el dinero, en lugar de coger cosas que se sabe que funcionan, quieren inventar su propio producto, porque como que queda mejor, de yo voy a innovar y además lo mío va a ser lo mejor. Y al final lo que estamos haciendo es malgastar los recursos. Entonces, todo esto tiene que ver con los directores de orquesta, los que deciden a dónde va el dinero. Pero hay programas que funcionan. Y, por ejemplo, concretamente en contextos educativos, Eduardo Fonseca, que es otro psicólogo salido de Oviedo, que es vicerrector en la Universidad de La Rioja, y Susana Al-Jalabi, están desarrollando programas de prevención en contextos educativos. Así que vamos, material para tener ahí. Lo que pasa es que hay que tener una voluntad de hacerlo y de forma coordinada, porque si no dependemos todo de, pues eso, de esfuerzos y sinergias pues individuales. Y eso es lo que precisamente intentaba traer, que esto tiene que ser una orquesta dirigida y que no puede ser que en Madrid se haga una cosa, en Toledo otra y bueno, y lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante. Yo te quería hacer una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta porque además sería más dirigida a mi comunidad autónoma, pero a lo mejor me puedes orientar por estar más familiarizada con todo el tema de gestión política. ¿Hay alguna vía o sabes si hay alguna forma de que nosotros como psiquiatras, como expertos de salud mental, hagamos algún tipo de petición o de denuncia a quien se supone que legisla o a quien se supone que está? Por ejemplo, ahora en Madrid creo que van a cerrar todos los espacios de igualdad, que son unos recursos que nosotros usamos de forma, vamos, que nos han ayudado muchísimo y que eso es lo que les ha dado apoyo y reza a un montón de nuestros pacientes. Se me ocurre que están muy poco dotados los espacios, la red de atención a abuso sexual, el CIMASCAM, los centros de crisis. No sé si hay alguna forma de hacer alguna petición a quien decide, a quien toma estas decisiones, mostrando pues la perspectiva de campo que tenemos nosotros. Y para ver porque no sé tampoco muy bien en base a qué toman esas decisiones. Pues buena pregunta. Como dije, yo soy asturiana, pero yo siempre digo que soy astur-mediterránea porque viví muchos años de mi vida en el Mediterráneo. Y precisamente en el Mediterráneo, con esto de la Dana, llegó muchísimo dinero. Entonces tenemos una persona que es un lumbreras, psiquiatra de profesión, por cierto, para más gravedad, que con ese dinero lo que ha hecho es meter en la red a gente no especialista. Entonces, en lugar de dotar y fortalecer lo que ya hay, pues dice, pues con este dinero voy a meter 100.000 psicólogos, ahí como a saco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso lo que está haciendo es que se merme la calidad de la atención. Estamos diciendo que lo que necesitamos es fortalecer la red. Entonces, ¿qué es lo que funciona con los políticos? Salir en prensa. ¿Cómo? Pues en lugar de ser tú, a través de las sociedades científicas. Concretamente, yo estoy en una sociedad científica, la Sociedad Española de Psicología Clínica. Entonces, a través de ese portavoz, con sindicatos, porque la verdad que a los sindicatos por algunas razones tienen bastante miedo. En Asturias, que somos bastante revolucionarios, ni te digo. Entonces, a través de sociedades científicas, salir en prensa y buscar el apoyo de otras sociedades, que ese es el que estoy intentando recolectar, de otras sociedades especializadas, concretamente con lo de las especialistas y los sindicatos. Así es como amortiguamos algo el tema. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los políticos son como monos con silbato, que no escuchan. Y además, pues a veces tienen unas ideas grandilocuentes que quieren hacer pues como la estatua del faraón. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que en cuanto ven que hay una respuesta grande contraria, frenan.
pero si no hay una respuesta grande contraria no frenan. Por ejemplo, hace unos meses salió un compañero de medicina paliativa pediátrica en el País Vasco que había ido a visitar una niña que se estaba muriendo a su domicilio fuera del horario laboral. Esa persona fue amonestada hasta que en 24 horas se armó tal revolución mediática que se echaron para atrás. Entonces, ¿qué es lo único que frena a los políticos? La prensa. Triste pero cierto. Así que es lo que nos queda. Entonces, claro, nosotros hemos estudiado para ayudar, no para salir de revolucionarios, pero hay veces que no te dejan más remedio. Entonces me falta aquí la bandana de Rambo, pero ahí estoy. Nada. Bueno, creo que tengo buena voz. De tenor. Bueno, primero felicitarte y mi pregunta es un poco concreta. A tenor de tu experiencia y un poco lo que nos has explicado, ¿qué crees que es más eficaz o eficiente? ¿Plan nacional o plan autonómico? Un plan nacional bien hecho. ¿Por qué? Porque al final cogería lo mejor de cada comunidad y lo implantaría en todas las comunidades. Y eso es lo que necesitamos, Red. Repito, hay muchos esfuerzos muy bien hechos, individuales o por asociaciones o por personas, servicios en toda España. Pero ¿qué necesitamos? Que alguien nos cuente, pues en Extremadura han hecho esto y les ha funcionado. Pues necesitamos comunicarnos y coordinarnos. ¿Y eso quién lo hace? El director. Si tú tocas muy bien el violín y ella toca muy bien la trompa, la única manera de que eso suene bien es con el director. Tú puedes tocar muy bien tu instrumento y el suyo, pero es que esto tiene que ser coordinado. Entonces te diría que un buen plan nacional. Y como he dicho, vamos a darle el punto positivo de que se ha hecho, pero con muchas carencias. Entonces le daré un 5 porque nos está viendo alguien y a lo mejor luego me busco problemas en mi trabajo. Un 5, pelado. Pues a comer, que es una necesidad que necesitamos todos, hasta los estudiantes. Muchas gracias, y si alguien necesita algo, estoy en Oviedo. De momento no me va a mover ahí, creo que nadie, salvo que haya hablado demasiado y no me encontréis, entonces sospechad. Cualquier pregunta por tierra, mar y aire, siempre contesto, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, eso te pasa por haberme